hablas de los expresidentes de México al banquillo de los acusados y dices en un párrafo, si bien es imprescindible juzgar el pasado en México, también se debe plantear forzosamente cómo evitar que este se repita. Esto en relación a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de la consulta popular, Anabel. Así es, Vicente. Bueno, como tú sabes y como la audiencia sabe, justo en estos momentos, justo en estos días, hasta el 15 de septiembre, están las fechas para recolectar estas firmas. Se debe recolectar más de 1 millón de firmas para convocar, para que se haga el quórum, para entonces ya convocar a la consulta sobre si los expresidentes, al menos los últimos 5 expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se puedan ser sometidos a juicio. Ahorita estamos en la consulta de la consulta. Si se reúnen las suficientes firmas, tendríamos ya la consulta formal de si deben o no llevarse a juicio y bueno, eso sin duda alguna sería un tema histórico en México. Y bueno, hemos hablado muchas veces de estos excesos del poder presidencial, son parte de nuestras, un tema insistente, recurrente en nuestras pláticas, Vicente, pero también hay que hablar, y me parece fundamental, de cómo evitar que esto suceda cíclicamente, porque si tú lo ves y nos damos todavía más atrás, desde Díaz Ordaz, Echeverría, hasta Enrique Peña Nieto, al menos esperemos que este presidente no caiga en eso, y si caiga, pues lo llamaremos a cuentas, pero hasta este momento al menos todo indica que no, pero al menos lo que es un hecho documentado es que todo este ciclo de presidentes, hasta Enrique Peña Nieto, han cometido directamente ellos, desde la casa presidencial, actos de corrupción. ¿Por qué? Son de diferentes partidos políticos, se supone que son de diferentes incluso ideologías, podría pensarse, cuando el PAN, cuando Vicente Fox, cuando Felipe Calderón llegan al poder y sin embargo cometen los mismos excesos. Cuando uno ve, por ejemplo, esta transición, este cambio de poderes en los estados, por ejemplo, de un gobernador de un partido político y viene luego después de otro gobernador de otro partido político y viene de otro partido político, hay la constante de la corrupción, porque me parece que el poder ejecutivo, como es concebido en México, tanto a nivel federal como a nivel local, es un poder caduco, es un poder excesivo para los tiempos que vivimos hoy de democracia. Es un poder que en realidad no tiene contrapesos, aunque en el papel, en la Constitución, existe el poder legislativo y el poder judicial que se supone deberían de ser el contrapeso de este poder ejecutivo fuertísimo. Es evidente que no lo han sido. Por eso estamos ahora teniendo que hablar de que tienen que ser juzgados estos últimos 5 presidentes. Estamos hablando 30 años de la historia de México, porque ni el poder legislativo, ni el poder judicial hicieron su trabajo. Entonces estamos hablando de que falta poder robustecer estos poderes, hacerlos más independientes, menos viciados, con menos intereses políticos y más intereses hacia la protección de los intereses del país y de los ciudadanos, para realmente hacer un contrapeso a este poder presidencial que no importa quién sea el presidente, de una u otra manera está el exceso de poder, está la cantidad de responsabilidades que tiene un solo hombre en sus manos que terminan, y como lo hemos visto en la historia, al menos hasta Enrique Peña Nieto, pues cometiendo actos de corrupción terribles. Entonces me parece que es bueno que llamemos a cuentas a los expresidentes. Ojalá esto no termine en demagogia. Sería importante decirle a la gente, concientizarla, que es muy probable que muchos de los delitos cometidos por estos hombres hayan prescrito. Sin embargo, aún así yo pienso que la consulta es importante e incluso una investigación formal, grande, independiente sobre la corrupción de estos expresidentes sería importante, incluso aunque hubieran prescrito sus delitos, porque al menos tendríamos como una megacomisión de la verdad que nos diga cuál ha sido el saqueo de México,
cuál ha sido la corrupción, cuál ha sido también la colusión entre estos expresidentes y el narcotráfico en los últimos 30 años, y al menos tenemos una comisión de la verdad que nos puede dar un diagnóstico de qué es nuestro país en materia de esto, y recordarlos siempre como lo que realmente son a estos 5 hombres que esperemos, realmente yo al menos firmaría de que si hubiera la posibilidad realmente de hacer esta consulta y que realmente hay un ajuste no de cuentas, un ajuste de memoria, un ajuste de conciencia, un ajuste de verdad con la historia. Lo dices y lo dices bien, Anabel, tan importante